Muchas gracias, presidente de la comisión organizadora de estos eventos académicos que siempre se realizan y siempre se comparten. Muchas gracias a los colegas que hoy día nos comparten, nos asisten, al excelentísimo podio que tenemos aquí, ¿no es cierto? Y a ustedes también que han venido a participar. Pues voy a ser un poco más didáctico porque sé que algunas personas son de contabilidad, algunos de derecho, gracias por venir, algunos de finanzas, algunos de psicología, y un montón de lugares. Entonces, voy a ser un poco más didáctico para que ustedes y nosotros también entendamos un poco por qué hacemos un homenaje al doctor Manuel Ceballos Vera, quién es. Si alguno de ustedes no lo conocen o lo está viendo por primera vez, aquí tienen una foto de él. Él ha sido rector 2 veces de la Universidad Nacional de San Agustín, ha sido maestro, ¿no es cierto? Ha sido maestro de algunos profesores. Yo no tuve la gentileza o la virtud de que él sea mi profesor. Pero lo cierto es que un profesor se siente muy a gusto que algún alumno hable muy bien de él. A veces mal, pero que hable. Porque si habla es porque alguna vez se va a acordar y va a estar presente siempre en su vida. Ustedes se acordarán seguramente del profesor Ani Silva, seguro que no, pero la vida lo va a hacer aprender. Entonces, el doctor Manuel Ceballos Vera, ¿ya? ¿Cómo surge esto? ¿No? O sea, siempre uno dice, nunca cree que su profesor se va a morir. Algunos filósofos, algunas personas, algunos que enseñan siempre, tienen seguidores. Los pensadores, los filósofos, los maestros tienen seguidores. Seguidores en los cuales uno lo puede seguir por su pensamiento, por su forma de enseñar, por su conducta consecuente que tiene desde un inicio hasta un final. Por muchas cosas puede seguir uno a un maestro. En este caso, el doctor Manuel Ceballos fue mi maestro. O sea, fue mi maestro, pero no en el pregrado, como ustedes de repente han tenido muchos maestros. Yo hubiese querido, ¿no? Porque él en los años 70 fue rector y luego en los años 90, perdón, en los 80 vuelve a ser otra vez rector. Pero ¿por qué habla de él y por qué no habla de otros rectores? Porque generalmente en filosofía, aunque ustedes no lo crean, ha existido varios filósofos que han sido rectores de la universidad. Y uno se pregunta, ¿y por qué los filósofos tienen que ser rectores de la universidad? ¿No? Entonces, de repente hay un tono político, una especie de conocimiento que uno va descubriendo y de repente han llegado a ese punto. Entonces, el doctor Manuel Ceballos no fue mi profesor en primer lugar en la universidad, pero sí fue en mis estudios de posgrado. En mis estudios de posgrado fue mi profesor. Y vamos a ver más adelante una pregunta que surge siempre con él, porque ustedes me conocen ahora que soy un poco más joven, de 50 años, pero un poco más joven, ¿ya? Y de repente me va a conocer acá a otra edad. Y ustedes verán seguramente si yo he madurado en pensamiento, si sigo pensando igual, he cambiado, he hecho. Entonces un poco es eso de lo que voy a hacer con el doctor Manuel Ceballos Vera. Quiero compartir ahora en la siguiente diapositiva, justo el profesor es el profesor Wilber Tapia, profesor de la Facultad de Filosofía, y quiero compartir una foto que por favor pasa a la siguiente diapositiva. Una foto en la cual estuvimos junto con él en clase, ¿no? El profesor es el que está en el medio, junto al profesor Wilber Tapia, es el profesor Manuel Ceballos Vera, ¿no? Que estuvimos en Lima, el profesor Wilber nos acompañó a un evento sobre didáctica en la filosofía, y entonces tuvimos la oportunidad de encontrarnos con él en la foto, ¿no? Haciendo los cursos. Luego existe otra foto. ¿No? ¿Dónde está el profesor? ¿Dónde está? Ahí cuando estaba un poco viejo, ¿no? Ahora que estoy un poco joven y probablemente soy distinto. Ahí está en la parte izquierda, se encuentra el profesor en el segundo nivel, en la parte izquierda ahí se encuentra. Si ustedes pueden ver, ahí hay algunos personajes muy conocidos, ¿no? de Arequipa, como el rector de Alas Peruanas, ¿no? Que está en el medio con camisa blanca, ¿no? El vicerrector académico también de Comunidades Peruanas, y algunos personajes, algunos jueces y de otros lugares de la ciudad. Entonces con él compartí ese tipo de pensamiento, ese tipo de... Entonces, surge una pregunta, ¿no? Siempre en un trabajo surge una pregunta, dice, ¿cambió la forma de pensar el doctor Manuel Ceballos Vera? Es decir, ¿saben a qué edad murió el doctor? Aproximadamente a los 95 años. Imagínense ustedes, o sea, uno de ustedes no tiene ni el 20% de la edad que él tiene. Imagínense todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado, todo lo que ha hecho durante todo ese tiempo. Entonces, generalmente los pensadores o los filósofos lo que hacen
es que a partir de los 50 años comienzan su madurez intelectual. La producción de los grandes filósofos, por lo general, a partir de los 50 comienza a hacer su pensamiento mucho más maduro y mucho más sólido. Entonces el doctor Manuel Ceballos Vera tuvo una etapa en la Universidad de San Agustín, a partir de los 60 y 70, hubo una corriente predominante en la Universidad Nacional de San Agustín, y que el profesor Arnaldo Valdivia hace un momento la comentaba, que era el marxismo. O sea, mucha gente estaba adherida al marxismo porque era una corriente filosófica contemporánea donde todo el mundo quería ser adepto a él. Quería que era el último forma de pensar y por lo tanto teníamos que estar acordes con ese pensamiento. Cosa que también sucedió con el doctor Manuel Ceballos Vera. ¿Y cómo lo descubro yo si él no me había enseñado en pregrado? Lo descubro a través de un libro que el doctor Arnaldo Valdivia también había comentado, que es el libro del doctor David Sobrevilla, a quien también se encuentra, ha fallecido también el doctor, y que él escribe un libro donde escribe los grandes pensadores del Perú. Y lo pone al doctor Manuel Ceballos Vera como un pensador. Y uno dice, ¿y qué es un pensador? Porque yo voy a mi casa y ando pensando cada rato, ¿no? Ando pensando cómo apruebo mi curso, ando pensando qué hago aquí, ando pensando, no sé, un montón de cosas. Pero pienso, también soy un pensador, ¿no? O sea, ¿qué es un pensador? Es la primera pregunta que nos se hace. Entonces, un pensador es aquella persona que ha marcado un hito distinto dentro del conocimiento en el Perú. Entonces, Manuel Ceballos Vera, el rector, él ha sido una persona que ha marcado a través de su pensamiento una forma distinta de ver las cosas y de pensar. Habíamos escuchado al doctor Arnaldo Valdivia, que había hablado sobre la filosofía en el Perú y la filosofía en Latinoamérica. Y uno dice, y se pregunta, ¿la filosofía tiene nacionalidad? ¿No? Entonces pueden surgir muchas preguntas a partir de... Entonces el doctor Manuel Ceballos Vera, su madurez intelectual ha llegado a partir de los 50 y mucho más en los últimos 10 años. O sea, el doctor estaba tan apresuradísimo, creo yo, que durante los últimos años ha escrito aproximadamente 10 libros, ¿no? Y de repente esa es una virtud que algunas personas tienen. De repente nosotros como docentes que nos iniciamos en esta carrera, de repente no tenemos escrito ni un libro, o apenas tenemos uno, ¿no? El doctor tiene hasta libros sobre filosofía, libros sobre novelas y sobre un montón de perspectivas. Pero ¿qué cambió en su forma de pensar y qué es lo que encontré en David Sobrevilla? Encontré en David Sobrevilla, y eso le hice una pregunta en clase, así como ustedes me hacen muchas preguntas alguna vez, yo hice una pregunta al doctor Manuel Ceballos Vera. Doctor, ¿por qué dejó de ser marxista? Porque él era marxista. Incluso David Sobrevilla pone en su libro, ¿por qué dejó de ser marxista? Entonces, porque muchas personas, a pesar que han pasado muchos años, siguen siendo marxistas. Siguen creyendo que ese es un pensamiento actual y que se debe continuar, a pesar que tiene muy buenos argumentos. Entonces a mí me pareció muy interesante preguntar, doctor, ¿por qué ha dejado usted marxista? ¿O es que acaso usted ha cambiado de camiseta política? Como lo saben, como en APRA, ¿no? Caminan cambiando. Y me respondió algo muy interesante y me dijo, es que mi pensamiento ha evolucionado. Entonces, ahí precisamente ese tipo de trabajo, para algunos que son de filosofía, puede ser un tipo de investigación. ¿De qué manera ha cambiado el pensamiento o cómo era el pensamiento del primer Ceballos Vera, como hablando de Wittgenstein, o el segundo, y cómo era Manuel Ceballos Vera cuando era rector o cuando pertenecía a San Agustín, porque finalmente él ya deja de elaborar en los años 90 y comienza a ser el primer presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Y luego es uno de los primeros que hace las comisiones para crear universidades en el Perú. Entonces ha tenido una ardua labor, ha trabajado muchos años en la Asamblea Nacional de Rectores y ha vivido muchos años que nos ha acompañado. Entonces quiero compartir qué es lo que ha cambiado, ¿no? Entonces algunas diapositivas allí, como por ejemplo debates en torno a la ideología y la teoría. A mí me interesa mucho aquellos temas de investigación. Me interesa porque a veces uno dice, profesor, primero pienso mi proyecto o primero experimento y luego pienso mi proyecto. ¿Cómo hago mi tesis? Porque algunos dicen, unos llevan un curso de tesis o un curso de investigación y dicen, bueno, a ver, voy a llevar mi curso de investigación y ahora voy a hacer mi tesis. Entonces uno está pensando que las ideas van a venir a mi mente, y me voy a iluminar y luego voy a sacar mi tesis, ¿no? Eso algunos piensan.
y se pasan pensando 10 a 15, 20 años y nunca se gradúan. Pero sin embargo otros dicen, no, profesor, yo lo que voy a hacer, me voy a ir a trabajar y en mi trabajo, en ese movimiento, voy a encontrar algunos problemas que yo quisiera mejorar. Entonces, hay dos formas de entender muy a grosso modo la realidad. Entonces el autor dice, hace un debate en que qué es ideología y qué es teoría, ¿no? Entonces para él dice, va a existir dos tipos de debates en cuanto a esto. Un tipo de debate es el debate riguroso y basado en principios, dice, y el segundo debate es un debate simple, ¿no? Un debate simple, no sé si ahí pueden ver una imagen al costado, y hago recordar lo que es un debate simple. De repente ustedes muchos no han escuchado sobre ese debate, pero seguramente el profesor Wilber sí. Es sobre el debate que en los 70 que había sobre Spassky y Boris Fischer. ¿Quién era Spassky y Boris Fischer? Eran dos grandes ajedrecistas, uno de Rusia, Boris Spassky, y Bobby Fischer, que era un ajedrecista de Estados Unidos que había campeonado durante 8 años. Entonces se hace una especie, en los años 70, en los años 71, 72, se hace un duelo, es decir, quien gane ese juego es el más poderoso, porque había dos potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. Y cada uno representaba a través de sus ajedrecistas. ¿Pero por qué el ajedrez? Porque el ajedrez se cree que son para las personas que tienen un coeficiente intelectual más alto que los demás. Entonces se representaban a través de ese deporte, y en ese deporte se creía que había una especie de gana. Y finalmente, luego quien campeón en ese gran duelo fue pues Bobby Fischer, ¿no? Creo que es el único campeón que ha tenido Estados Unidos en ajedrez. Entonces, en plena hegemonía entre Unión Soviética y Estados Unidos, se produce este tipo de debate y se cree que indudablemente porque Estados Unidos ganó en ese momento el auge, ¿no? Ese tipo de debates que siempre ha existido, o tipo de rivalidades donde se cree que el gana es mejor. Igual nos sucede a nosotros contemporáneamente. Ustedes están a favor de Perú o de Chile cuando juega Perú. Ustedes dicen, Perú es mejor. Sí, Perú siempre ha sido mejor. Y los chilenos le preguntan de la misma forma. Esos son unos debates simples que él dice que no son en torno, que no deben ser ligados con la motivación ni a un tipo sectario, ¿no? Entonces lo que sí vamos a debatir en términos de ideología y teoría son debates rigurosos a partir de principios. Ese es el tipo de debate que vamos a debatir. Entonces, ¿qué es primero? Dice, ¿no? ¿La ideología o la teoría? Ese es un debate que indudablemente se ha permitido hacer durante esa década de los 60, los 70 y los 80, donde todo el mundo decía, no, primero vamos a pensar qué es lo que vamos a hacer, o qué es lo que vamos, o no, primero vamos a ver qué sucede en la realidad para luego idealizar. Eso es una primera tesis donde él plantea un debate, una distinción, como ustedes pueden ver en la flecha, sobre lo que es otra cosa es ideología y otra cosa es teoría. Esa es una primera tesis que él define. Dice, no es lo mismo. Ideología y teoría es totalmente. Entonces, cuando hablamos de ideología, dice él, dice que es la aplicación de principios teóricos a la práctica. Es decir, que hemos hecho una especie de ideas dentro de nuestra cabeza que luego lo vamos a tener que aplicar, sí o sí. Y luego que tiene una verdadera acepción epistemológica. ¿Qué quiere decir una verdadera acepción epistemológica? Que esta ideología está basado en hechos reales, está basado en hechos que la realidad nos muestra. Es decir, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, digo, a ver, a partir del siguiente semestre, ya sé que ustedes piden más horas de filosofía. Y ya no van a tener 6, van a tener 8. Entonces uno piensa en su mente, 8, pero Dios, lo aguanto 6 horas, yo aguantar 8, ya no creo. Pero indudablemente esa forma de pensar es ideal, y luego uno lo lleva a la práctica y se da cuenta que podemos optar de muchas maneras de enseñar filosofía 8 horas. No solamente netamente historia de la filosofía, que podría ser ética o que podría ser lógica. Entonces podríamos hacer una especie de eso. Entonces lo que él cree que las ideologías, todas las ideologías deben estar basadas o deben estar aplicadas en la realidad. Y una teoría, dice, la teoría le preocupa la verdad de lo eterno, lo permanente y la expresión racional. O sea, la teoría dice que no tiene ninguna relación con la verdad. Y eso me hace recordar al doctor Bunge, al doctor Mario Bunge, cuando habla sobre Anthony Giddens. Anthony Giddens era un sociólogo inglés
¿no es cierto?, que hablaba mucho sobre las sociedades, cómo deben estar conformadas, de cómo se deben hacer. Y Mario Bunge le dice, pues este tipo es un sociólogo de sillón, le dice, ¿no?, exactamente la frase que él toma. ¿Por qué un sociólogo de sillón? Porque él nunca ha salido al mundo real, a la sociedad, a convivir y a ver cómo se comporta la sociedad. Nunca. Siempre ha estado en su escritorio leyendo un par de libros, sigue haciendo y leyendo y escribe sus libros. Pero nunca ha salido a la calle a compartir y a aprender ese conocimiento de la sociedad. Cosa muy distinta con Hannah Arendt, con su libro La condición humana, donde sí muestra ella cómo uno convive con un grupo y adopta ciertas costumbres y ciertas formas de pensar. Entonces una persona teórica sería aquella persona que crea una especie de teoría, una especie de pensamiento, pero que no tiene que ver nada con la realidad. No tiene nada. Es más, no ha tenido contacto con la realidad. Entonces él hace esa distinción. Entonces es muy interesante porque comienzo a decir, yo hago una ideología o yo hago una teoría en mi trabajo de investigación. ¿Qué hago? Indudablemente lo que intento hacer es una forma de pensar a partir de las cosas reales, ¿no? O sea, la realidad me tiene que enseñar. Su segunda tesis, que propone el doctor Manuel Ceballos Vera, es acerca de la ideología. Toda ideología tiene bases teóricas. O sea, puede una tener una base teórica capitalista, una base teórica comunista, etc. Toda ideología, todo pensamiento. Entonces uno pregunta, ¿el APRA tendrá una ideología? ¿Tiene principios filosóficos? ¿Tiene bases teóricas? De repente, dentro del lenguaje cotidiano, dice que el APRA es una ideología, pero en sentido estricto, el doctor Manuel Ceballos Vera, en términos de conocimiento, cree que las ideologías son aquellas formas, las concepciones que uno tiene del mundo, y el APRA indudablemente no estaría en ese tipo de concepción. Dice, las bases teóricas, en primer lugar, teorías elaboradas para aplicar a la realidad y principios filosóficos a partir de donde se parte estas ideas. Y él tiene algunas citas, que puse el doctor, ahí está ya un poco mayor, el doctor da unas conferencias. Dice que la ideología es el producto natural de los planteamientos teóricos, ¿ya?, y la finalidad de todo filosofar. O sea, aquel filósofo, ¿ya?, aquella persona que intenta filosofar, ¿ya?, por lo menos debe crear una forma de vivir, una forma de cómo salir de esto. Esa es una ideología. Una segunda cita que tiene dice, la sociedad debe ser el campo de experimentos para probar las excelencias de las especulaciones filosóficas. O sea, hay muchos filósofos, muchos, que lo que hacen, pensamos mucho, creemos que la política debe ser así, que el gobierno debe realizar estos tipos de acciones o debe realizar estos tipos de actos, pero finalmente no los ponemos en práctica. Entonces para él, indudablemente, es proponer, ¿ya?, una especie de práctica en la filosofía. Recuerden ustedes que cuando revisamos a Jesús Mosterín, este español, él decía que había una gran filosofía y una pequeña filosofía. La pequeña filosofía era aquella filosofía que no se dedicaba a hablar de nada, simplemente hacía una especie de lenguaje de trabajo lingüístico. Y habla muy mal de Schopenhauer, habla muy mal de Heidegger, y habla muy bien de aquellos filósofos que proponen cosas muy prácticas, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué no los filósofos pueden hablar del aborto? ¿Por qué no pueden hablar de la eutanasia? ¿No? ¿Por qué no pueden hablar de la manipulación genética? ¿O es que acaso no están enterados de eso? Entonces, esa gran filosofía que llamamos Mosterín y que el doctor Manuel Ceballos Vera reconoce, probablemente él ha hecho esta investigación mucho más antes, cree que la filosofía debe plasmar algo en la realidad, debe quedar algo, no debe quedar simplemente en el pensamiento, y no debe quedar simplemente en la historia de la filosofía, sino en la praxis filosófica. Luego, entonces, pensando en esta primera tesis, en esta segunda tesis, dice, en la primera tesis dice, la ideología y la teoría son conceptos diferentes y divergentes. Divergentes es porque cada uno hace lo que mostramos. Cada uno, mientras uno cree que la realidad es fundamental como la ideología, la teoría indudablemente no cree que la realidad es fundamental. La segunda tesis, donde la ideología y la teoría representan las grandes fases del proceso social. O sea, es decir, para el doctor Manuel Ceballos Vera, consideraba que aquella persona que no tenía una ideología, una teoría,
prácticamente dentro de su pensamiento no podría elaborar una especie de concepción social. Entonces, ese es uno de los tipos de pensamiento. Entonces, en su primera tesis ya decíamos que teoría era distinto. Entonces, ¿qué era una teoría en términos del autor? Dice que trata de sorprender lo intemporal y lo comprensivo, solo por la razón trascendente. Uno está leyendo algo de metafísica, y es algo que al autor le habíamos comentado. Si usted era marxista, ¿por qué luego comienza a dictar recursos de metafísica? Él me enseñó en la universidad, en posgrado, me enseñó ontología y metafísica. Yo pensé que él me iba a enseñar materialismo dialéctico y historia. Pero cambia y dice, no, eso quedó en mi época de joven y ahora se ha dedicado mucho más, se dedicó mucho más en los últimos años a trabajar a Nicolai Habermas, ¿no? Entonces, parte de su trabajo es esto, ¿no? Entonces, la teoría para él simplemente va a perdurar a través del tiempo, pero la perdura, pero que son características que se encuentran en los fenómenos, pero que no necesariamente van a cambiar. La teoría es estática, ¿no? Y todas las características o las categorías que se rescaten de la realidad van a ser. Sin embargo, la ideología no. La ideología reconoce que hay cambios sociales, que es mutable, que se transforma. La conducta de los ciudadanos peruanos en este momento no es la misma de hace 10 años, ni de hace 20, ni de hace 30. Va cambiando. Entonces las ideologías y los pensamientos y las formas de ver deben ir cambiando, no deben ser estables, ¿no? Entonces se concuerda indudablemente con este tipo de ideología. Y finalmente, cuando hablamos sobre praxis social, hablamos de ideología y teoría, ¿no? En la segunda tesis, cree que cuando vamos a hablar de conjuntamente o convergen, en este caso la ideología y la teoría, tenemos que hablar indudablemente de la praxis social. ¿En qué nos puede ayudar a cambiar esta praxis social? ¿Cómo capta la expresión natural de los fenómenos, el proceso real de la transformación de la realidad y el significado de los hechos? Para muchos, ya yo he enseñado en lógica de repente, que existen hechos jurídicos, hechos lógicos, hechos de la realidad, hechos de relevancia jurídica o no, un montón de cosas que podemos encontrar en los hechos. Entonces, para él, en esta convergencia sí va a tener que ser analizable todos estos elementos para hacer una concepción social. Entonces, en términos de investigación, lo que a mí me ha interesado más estudiar en el doctor Manuel Ceballos Vera, que lo importante en las investigaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que no debemos partir según de una teoría, sino debemos partir de la praxis para elevar y hacer una ideología, ¿no? Ese es un rol fundamental que uno debería trabajar siempre en sus trabajos de investigación. No habla en general, no habla en específico, no habla de la filosofía, no habla de la ética, no habla de la lógica, no habla en general, para cualquier tipo de investigación. Muy bien. No me quiero extender mucho más, sé que me puedo pasar las 20 diapositivas más que tenemos, pero espero haber compartido esto que el profesor alguna vez me dictó clases. Entonces seguramente a ustedes son seguidores de muchos profesores, les gusta cómo enseñan o les gusta la materia que enseñan sus profesores. Entonces lo que a uno siempre es muy gratificante que el alumno, que nuestros alumnos nos sigan. Y lo mejor que uno puede hacer como alumno, yo como alumno del doctor Manuel Ceballos Vera, es continuar con su pensamiento. O sea, sería un buen trabajo de investigación, creo yo, que podríamos analizar cuál es el concepto, ¿no?, que ha manejado sobre filosofía, o qué debe ser la ideología y la teoría a través del pensamiento del doctor Manuel Ceballos. Así como investigamos a Kant, investigamos a otros filósofos, investigamos a otros pensadores, también podríamos hacerlo con el doctor Manuel Ceballos Vera, que eso nos gustaría a muchos. Y no quisiera trascender, todos queremos trascender. Uno quiere trascender, depende con el éxito personal. Los pensadores trascienden con su pensamiento, con su filosofía. Va a pasar 20, 30, 100 años, 200 años y vamos a seguir hablando sobre el doctor Manuel Ceballos Vera. Eso es la trascendencia del ser humano. Entonces, para muchos simplemente nuestra vida es simplemente un proceso donde uno nace y finalmente muere. Pero los pensadores, las personas que tienen esta categoría, lo que hacen es que su pensamiento perdure por muchos años. Por eso que ustedes estudian a Sócrates, a Platón, a Kant, a Santo Tomás y a todos esos filósofos, a pesar que ha pasado el tiempo, ¿no?
nos seguimos estudiando. Entonces seguramente en algún momento habrá que estudiar al doctor. Yo agradezco mucho al presidente de la comisión que ha sido posible que por lo menos rindan homenaje a un maestro, ¿no? Un maestro que siempre ha brindado con mucho apoyo a la universidad, y uno quisiera tenerlo siempre y conversar siempre con él. Espero que en algún momento no quisiera llegar a ese lugar, ¿no? De fallecer y que mis alumnos estén hablando mal de mí, quisiera que hablen bien. Muchas gracias.